Hola, bienvenidos a un nuevo CNA Video Podcast. Hoy hablaremos sobre cómo alcanzar los requerimientos de los mercados a través de la sostenibilidad y las certificaciones asociadas al sector camaronero. Hoy contamos con la presencia de nuestra entrevistada Karina Briones. Ella es gerente de calidad de una importante multinacional dedicada a la fabricación de alimento balanceado. Karina es ingeniera en alimentos con maestría en gestión de proyectos. Tiene 16 años de experiencia en aseguramiento y control de la calidad en industrias alimenticias de consumo humano y animal, con mención especial en análisis de peligros y puntos críticos de control y análisis de riesgo, sistemas de gestión de calidad, asuntos regulatorios, auditorías, certificaciones y sostenibilidad. Bienvenida, Karina, a CNA Video Podcast. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en sus instalaciones para realizarle esta entrevista. Gracias a ti, buenos días a todos y muchas gracias por la apertura, gracias por la invitación a todos nuestros seguidores de podcast. ¿Cuál sería el punto de partida, Karina, para alcanzar estos requerimientos de los mercados en torno a la calidad, a las certificaciones y a la sostenibilidad asociada a la industria camaronera ecuatoriana? Bueno, alcanzar los requerimientos es una importante pregunta. Hay que partir del hecho de la calidad y la inocuidad, dos conceptos totalmente diferentes. El concepto de calidad, yo siempre lo menciono, es qué tanto puede cumplir con los requisitos nutricionales o características físicas o entre otras per se del producto que se está vendiendo. Y la inocuidad quiere decir nada más y nada menos que qué tan seguro es para la salud del consumidor final. Entonces, para poder cumplir estos requisitos, lo que tenemos que pensar es que los alimentos tienen que ser alimentos saludables. Partir desde ahí, tener controles, tener procedimientos o certificaciones asociadas a que el alimento sea inocuo. Karina, y en función de las certificaciones y la sostenibilidad, ¿qué le parece si tal vez usted me muestra cómo se realiza el control de calidad aquí en su empresa? ¿A dónde nos hemos trasladado en su empresa para poder conocer qué tipo de controles se realizan? Bueno, en este momento estamos en el laboratorio de control de calidad, donde hacemos análisis para las diferentes materias primas. Nuestra laboratorista va a hacer en este momento un análisis de una harina de pescado. Este es un equipo NIR que funciona a través de la luz cercana al infrarrojo. Nos puede dar resultados como, por ejemplo, proteína, grasa, humedad y ceniza. Estos resultados para nosotros son muy importantes para el momento de la formulación. Es decir, van a tener una inclusión dependiendo del resultado que arroje. Todas las materias primas son controladas a través de este sistema y luego de esto tenemos una optimización de la formulación para las diferentes dietas, no solamente acuícolas, sino también alimentos pecuarios. ¿Cuáles son los productos más destacados que actualmente en la fabricación de alimento balanceado se importan y que se debe de tener mucho cuidado o mucha atención? Bueno, dentro del alimento balanceado como tal podemos nombrar muchísimos. Si ustedes ven una etiqueta de un alimento balanceado podrá contener alimentos de proteína vegetal, de proteína animal marina, que probablemente sean los dos más relevantes. ¿Por qué? Porque si hablamos y partimos, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, uno de los requisitos y uno de los objetivos importantes es la vida submarina, es decir, de dónde proviene la materia prima marina. Por tanto, si yo utilizo, por ejemplo, una harina de pescado, tengo que velar que la especie que yo utilizo de esa harina de pescado sea una especie que no esté en peligro de extinción. Y por otro lado, si hablamos de los vegetales, por ejemplo, podemos enunciar a la soya. Mundialmente la soya es conocida como uno de los ingredientes vegetales que tiene mayor huella de carbono. ¿Por qué razón? Porque pues tiene un efecto sobre la tierra, la erosión de la tierra, la deforestación, para poder tener todas estas toneladas de soya que necesitamos a lo largo del año, no solamente nosotros como compañía, sino a nivel mundial. Que dicho sea de paso, es una soya que no solamente se la usa en el alimento balanceado, sino que también se la usa en los diferentes productos que hoy nosotros comemos y que los encontramos en los diferentes supermercados. Es allí entonces una importante responsabilidad por parte del comprador de ver el origen y analizar qué es lo que está adquiriendo. Correcto, es muy importante conocer el origen. De hecho, si nosotros tomamos en consideración los términos de sostenibilidad, para nosotros es importante poder tener una harina de pescado que provenga de una fuente que sea sustentable. Es parte incluso de los requisitos que hoy por hoy buscan los mercados y que de hecho son parte de sus prácticas corporativas. Es decir, si ha habido cambios significativos en los productos comerciales que
están disponibles en el mercado? Definitivamente, puedo decir, tengo ya muchos años en la industria alimenticia, incluso consumo humano, y puedo decir que los últimos 16 años han existido cambios sustanciales. Hoy el término de sostenibilidad es un término, no simplemente un concepto más de que está en boga, sino es la búsqueda de que lo que yo hoy estoy fabricando sea sustentable para las siguientes generaciones en este mundo. ¿Cómo qué cambios significativos ha visto usted y en qué categorías en los productos? Bueno, cambios significativos, empezando por el ejemplo del tema de las especies marinas. Es decir, hoy en día si se usa un ingrediente que provenga del mar, debo yo determinar que esa especie no está en peligro de extinción. Ese es uno de los grandes cambios que hace 10 años no veíamos, no existía. Por ejemplo, otro cambio tiene que ver con la práctica corporativa. Es decir, si yo hoy, por ejemplo, en un principal mercado, háblese Walmart, un Costco, un Carrefour, ellos ya en sus prácticas corporativas me dicen que para yo poder ser un proveedor de ellos, debo cumplir con términos de sostenibilidad. Es más, ellos ya lo incluyen en sus prácticas corporativas. Entonces, es también un requisito. ¿Y cómo podemos fomentar esta interacción entre los actores en función de la sostenibilidad y las buenas prácticas al momento de comprar un producto específico de importarlo? Bueno, creo que la interrelación como tal de todos los actores, sin duda alguna, va alineado con todas las gobernanzas que tiene cada uno de los países. Si existe un país que está alineado, tiene un objetivo estratégico específico, por ejemplo, en este caso, tener que exportar camarón libre de antibióticos, que el camarón ecuatoriano sea reconocido como un camarón sostenible y además libre de antibióticos, ya eso es una ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hace el importador? Busca estos proyectos y obviamente se empieza a asociar. Busca también organizaciones que sean no gubernamentales, como por ejemplo las ONG, que ellos a su vez en cambio están buscando cuál es el mejor resultado que pueden dejarle al mundo. Por ejemplo, levantar información acerca de una huella de carbono de todo el ciclo del camarón. Hoy por hoy los resultados de huella de carbono, si comparamos por ejemplo con la carne de un pollo o la carne de una res o la carne de un cerdo, son resultados de huella de carbono que vienen por muchísimos años atrás, quizás 15, 20 años atrás, y nosotros en la industria acuícola camaronera recién estamos tratando de levantar la información. Hay mucha teoría, pero tenemos que comprobarla y llevarlas a la práctica. Entonces esos, por ejemplo, esas interacciones, tanto del gobierno, entidades privadas, públicas, es lo que hace y lo que al final del día resulta en tener que mejorar una práctica sostenible. ¿Qué implica lograr obtener estas certificaciones? Partamos del hecho de que las certificaciones no son otras cosas que un sinnúmero de procedimientos que nos dan la guía, las directrices para poder mejorar los procesos, para tener una excelencia operacional, para tener una mejora continua del proceso. Las certificaciones como por ejemplo certificaciones de inocuidad, FSC 22000, certificaciones ASA, certificaciones EBPM o las certificaciones ya ligadas a la sostenibilidad, como por ejemplo lo es el ASC, que enfoca puntos principales desde el punto de vista de responsabilidad social, de temas de impacto ambiental y obviamente de gobernanzas. Todas estas certificaciones o políticas y estándares juegan un rol importante a la hora de la fabricación de un producto y que luego este producto vaya a ser expedido en el mercado. Hay que considerar que las regulaciones, las certificaciones nacen de una gobernanza, es decir, hay entidades gubernamentales que están detrás de esto, siempre estableciendo regulaciones, requisitos mínimos para poder producir un alimento seguro. Luego viene ya que estas regulaciones se incluyan dentro de los procesos como parte del requisito de la operación de la compañía para poder luego comercializar los productos. Posteriormente viene el requisito del mercado final, es decir, qué es lo que quiere el consumidor final, qué es lo que busca, si tiene prácticas o políticas corporativas que van alineadas a la certificación o alineadas a la sostenibilidad. Y por último, pues todo esto tiene un juego importante no solamente para el consumidor final, sino también para todos los mercados aledaños de otras industrias alimenticias. Recordemos que el sector alimenticio humano tiene diferentes proteínas. Tenemos proteínas animales, vegetales, proteínas terrestres, aminoácidos, frutas, hortalizas. El mundo de los alimentos es totalmente grande. Entonces recordemos cuáles serían entonces los actores principales de toda esta cadena de alimentos. Bueno, hay que partir por el primero y creo yo el más importante, que es el consumidor final, es decir, el ser humano, quienes vamos
vamos a alimentarnos de este producto. Luego pues va a estar definitivamente el fabricante de este producto, ya sea un producto que sea extraído de su recurso natural y que simplemente vaya a la mesa, como por ejemplo lo es un atún, un filete de atún, donde mayormente no hay un proceso. Pero luego también tenemos las empresas transformadoras, es decir, las que transforman esta materia prima en un producto terminado para que posteriormente sea comercializado. Y de manera en paralelo van todas las entidades organizacionales, sean gubernamentales, no gubernamentales, que establecen los requisitos para la operación y la comercialización. Esos serían los actores principales. ¿Qué impacto tienen las certificaciones en la imagen y la reputación de una empresa o de una organización? Es lo que les contaremos al volver en nuestra entrevista aquí en CNA Video Podcast. Quédese con nosotros. Aquaexpo Guayaquil te invita a ser parte del evento camaronero más importante del continente. Alrededor de 400 stands, 200 empresas participantes y más de 30 conferencistas. Aquaexpo Guayaquil te espera del 23 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones. Contáctanos al 099-597-2885. Más información en www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente. Revista Acuacultura ya en circulación. Conozca qué hacer ante eventos climatológicos anómalos para precautelar su producción. Infórmese sobre el desempeño de bacterias nitrificantes para bioremediación en piscinas camaroneras. Además, entérese sobre el impacto de la calidad física y contenido nutricional del alimento en el rendimiento de larvas. Suscríbase en www.cna-medioecuador.com. Gracias por seguir en sintonía de CNA Video Podcast. Continuamos dialogando con nuestra entrevistada Karina Briones, gerente de calidad de una importante multinacional dedicada a la fabricación de alimento balanceado. Con ella estamos dialogando sobre la importancia de las certificaciones y de la sostenibilidad de la industria camaronera. Karina, en función de aquello va mi siguiente pregunta. ¿Qué impacto tienen las certificaciones en la imagen y en la reputación de una empresa o de una organización? Bueno, sin duda alguna, la reputación es algo muy importante. De hecho, hoy por hoy, las industrias en este siglo en el cual vivimos, la reputación podría decirse que es, después de los ingresos económicos, lo segundo más importante. Es más, una empresa, por resultados de reputación, podría llegar a la quiebra. Entonces, cuando hablamos de las certificaciones y de los temas de sostenibilidad relacionados con la reputación, justamente estas prácticas lo que hacen es que lleven hacia la compañía a poder mantener y atraer a nuevos mercados o nuevos clientes. Entonces, definitivamente es algo positivo el tener que implementar prácticas sostenibles y mantener un sistema de certificaciones. ¿Existen certificaciones dirigidas para cada eslabón de la cadena, Karina? Sí, definitivamente, y a lo mejor no tendríamos el tiempo suficiente para poder hablar aquí de todas las certificaciones. Existen certificaciones de inocuidad, existen certificaciones de calidad, existen certificaciones de medio ambiente, de sostenibilidad en particular, de un carbono neutro, o si ya nos vamos a instrumentación, acreditaciones de laboratorio. Para todo existe un lineamiento y de hecho todo parte de los reglamentos o regulaciones que cada uno de los países tiene. Tenemos la Comunidad Económica Europea, que tiene sus regulaciones, tenemos por otro lado a FDA en Estados Unidos, y así tenemos en diferentes países, cada uno con sus respectivas regulaciones. Es decir, regulaciones para producción, regulaciones para procesamiento. Sí, correcto. Tenemos para procesamiento, tenemos para la comercialización, tenemos incluso para el etiquetado. Existen diversas normativas. De hecho, el mismo Ecuador, con nosotros como país, tenemos también nuestras normas INEN que dan el lineamiento y los detalles de qué es lo que tenemos que cumplir cuando, por ejemplo, elaboramos un alimento balanceado para camarón. Karina, ¿considera usted que Ecuador está bien enrumbado hacia la sostenibilidad desde su frente, que es la fabricación de alimento balanceado sostenible? Es muy interesante tu pregunta. Y de hecho probablemente no tenga la respuesta exacta o correcta. Creo que el Ecuador está haciendo y está implementando muchos lineamientos relacionados con la sostenibilidad. Es más, el tema de tener que vender un alimento o
un camarón libre de antibióticos ya es parte del concepto de sostenibilidad. Partamos del concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad se basa en el impacto del medio ambiente, la responsabilidad social, es decir, las personas que están dentro del entorno intra y extra de la organización, y además pues todo lo que está relacionado con la resistencia a los antibióticos, que esto es un paso. Entonces la respuesta sería sí, hemos hecho bastante, se está haciendo bastante como país, pero probablemente falten todavía algunos caminos que se puedan recorrer para poder estar alineados con el tema de impacto ambiental y tema de responsabilidad social. Y buscar estas interrelaciones, ¿no?, de las cuales hablábamos, asociarnos mucho más para poder ir cumpliendo objetivos en conjunto. ¿Cómo podríamos medir entonces, Karina, o monitorear esas prácticas sostenibles de las cuales ya hemos empezado como país? Bueno, para medir creo que tenemos que partir un poco hacia atrás. Por ejemplo, si tenemos una camaronera, lo primero que sugiero a una camaronera y si está interesada en una práctica de sostenibilidad es hacer un inventario de cuáles son todos los productos químicos que se utilizan y en qué envase o tipo de envase se lo está utilizando. Por ejemplo, si reciben canecas, si reciben sacos, si son de polipropileno, si son de polietileno, empieza por el reciclaje, que es lo más fácil. Empiezas a separar cada uno de los compuestos que estás recibiendo y que al final del día terminan como un desecho que puede ser peligroso o no peligroso. Desde ahí ya empiezas a medir y a monitorear, es decir, cuántos kilogramos yo genero de plástico en el mes, en el año, en 2 años, en 3 años, y luego qué voy a hacer con esa generación de plástico. Lo puedo reciclar, lo puedo entregar a una empresa que es recicladora y que luego va a convertir ese producto en un subproducto, y con esto evito que, por ejemplo, este plástico vaya al relleno sanitario y que al final del día termina en el mar. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta un aspirante o una persona que desee participar o ingresar al mercado de la exportación de camarón? Bueno, creo que para poder ingresar a un mercado de exportación, primero que nada, hay que conocer el mercado al cual se va a llegar. Hay que saber cuáles son sus requisitos, cuáles son sus requerimientos, hay que saber si la capacidad en la cual pues está cerrándose ese contrato se puede o no suplir como tal, o también hay que conocer cuáles son todos los eslabones hacia atrás, es decir, qué necesito yo procesar, cómo tengo que entregar ese producto, de qué calidad tengo que entregar el producto, cuál va a ser la presentación, qué es lo que tiene que cumplir en términos de calidad. Por ejemplo, si hablamos de inocuidad, hable sobre sustancias no deseables, como son las dioxinas, como son los PCBs, metales pesados, antibióticos, entre otros. Ahí también un aspecto clave es la calidad de la inocuidad, que es un tema que de pronto el productor quiere ingresar a exportar y obtener su código de exportación, pero establecer esas responsabilidades sobre la calidad e inocuidad del producto, ¿a quién se le atribuye? Bueno, sin duda alguna al productor. Definitivamente el responsable de la calidad y la inocuidad va al productor. Nace con el productor, mas sin embargo el transformador final también es parte de responsable de esta cadena, porque recordemos que al final del día el camarón sale de una piscina para luego ser procesado, congelado, y si no mantenemos esa cadena de refrigeración, de congelación, la temperatura adecuada, pues definitivamente el sabor de ese músculo de camarón no va a ser el mismo que cuando lo hubiéramos tenido si hubiéramos cumplido con toda una cadena de refrigeración o congelación. Karina, bajo su experiencia, ¿cuál es la perspectiva del consumidor final en torno a ingerir alimentos saludables? Bueno, hoy estamos de hecho realmente topando temas acerca de los alimentos azules, los consumibles que tengan que ver con algo de salubridad, que tengan que ver con algo de inocuidad. Creo que el consumidor final lo que en este momento busca es que el alimento que va a ingerir sea un alimento que ayude a que su metabolismo se mantenga siempre bien, es decir, que se mantenga activo, que esté libre de enfermedades, que sea una proteína que sea saludable. Creo que hoy el ser humano busca cuidar el cuerpo, que como siempre digo yo, es el único cuerpo que tenemos. Entonces, en la búsqueda de un alimento saludable van a estar envueltos ciertos términos como por ejemplo, de dónde proviene este alimento, cómo fue procesado, cuál es su origen, qué materias primas utilizaron, ¿hubo o no hubo a lo mejor mano de obra infantil dentro de este trabajo? Porque hay ciertos mercados que sí lo consideran muchísimo a la hora de introducir un alimento en su mercado. ¿Y considera usted que los consumidores sí le dan esta importancia a escoger alimentos saludables? O sea, ¿sí hemos avanzado en que el consumidor identifique los alimentos saludables?
Es muy buena tu pregunta y muy interesante. Probablemente no todos los consumidores busquen eso, sino únicamente se basen en el precio. Es decir, lo más barato, porque es lo más asequible y es lo que encuentran en el mercado y no queda de otra que consumirlo. Pero como bien menciono, hay mucha más madurez por buscar alimentos que realmente sean saludables. Y un ejemplo muy práctico, cuando hablamos de los antibióticos, es como cuando tú te tomas una pastilla porque te duele la cabeza y resulta que con el pasar de los años esa pastilla ya no te quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque creó en tu cuerpo un efecto de resistencia. Lo mismo va a pasar con los alimentos que estamos consumiendo. Si estamos teniendo un alimento con antibióticos, pues al final de los días ese antibiótico al animal ya no le va a hacer efecto para la enfermedad que está combatiendo. Karina, se nos está acabando el tiempo aquí en CNA Video Podcast. Me gustaría tener sus impresiones finales para concluir este espacio. Bueno, puedo comentar básicamente que en el tema de certificaciones y sostenibilidad, sin duda alguna, son conceptos importantes. Si queremos tener una organización que vaya creciendo, que tenga una mejora continua, hay que tener en consideración las certificaciones. No es cuestión de llenarse de certificaciones y empezar a tener las que todo el mundo tiene, sino cuáles son las que verdaderamente implican y agregan valor a la cadena en la cual yo estoy haciendo mi negocio. Si estamos hablando de camarón, pues tengo que enfocarme exclusivamente a la que aplique a ese sector. Por otro lado, desde el punto de vista de sostenibilidad, es decir, ¿qué es lo que hago hoy en mi operación que tenga un impacto ambiental y que a su vez está ligado con la responsabilidad social de la comunidad, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía? Y además seguir pues todos los lineamientos gubernamentales para poder de todo esto apalancarnos y llegar a ser un país y por qué no pues muchos otros productos además sean reconocidos en el mundo como sostenibles 100%. Muchísimas gracias, Karina, por su tiempo, por este espacio aquí en CNA Video Podcast. Y ustedes no se olviden de ponernos sus propuestas de temas para desarrollar futuros programas. Conmigo será hasta la próxima.